Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar la clase de fisiología respiratoria. Para eso, como has visto, te han dado algunos puntos importantes que debes de saber. ¿Mm? El primero son los principios que gobiernan los gases y las características del aire atmosférico. Entonces vamos por acá. Listo. Entonces, primer punto que tenemos que saber y que tienes que saberlo porque esto te va a servir en general para todo un tema respecto a fisiología respiratoria, patología respiratoria. Cuando lleves ya también el curso de medicina te va a servir. Es importante aclarar algunas cosas y puntos importantes que debes de saber. Entonces, empezamos. En cuanto al aire, a las características del aire y las leyes o principios que gobiernan a los gases, vamos a hablar un poco de estos. ¿Cuáles son? Primero, en la fisiología respiratoria se manejan ciertos gases. Los principales gases que vamos a manejar es el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Estos tres gases van a gobernar el mayor porcentaje de la composición del aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice en el libro de Guyton? Nos dice lo siguiente. Nos da la concentración del aire y la composición del mismo. Entonces, y te da esta tabla, que seguro la has tratado de conocer, de entender, pero puntos importantes que debes aprender. Primero, nosotros tenemos el aire. El aire está compuesto por un sinnúmero de gases, de los cuales los más principales son los que he mencionado. El primero, ¿cuál es? El oxígeno. Pregunta de examen que siempre te lo van a hacer. ¿Cuánto de porcentaje del aire representa el oxígeno? El 21%. Primer punto. ¿Quién o qué gas es el más abundante en el aire? El nitrógeno, que aproximadamente representa el 79%. El CO2, aunque parezca extraño, representa el 0.04%. El agua, el vapor de agua, representa el 0.5%. ¿Cuál sí o sí debes aprender? Los dos primeros, porcentaje de cantidad de oxígeno y porcentaje de cantidad de nitrógeno. Estos dos, ¿por qué? Porque dependiendo de esos dos se va a dar la cantidad de concentración a nivel del aire atmosférico. Entonces, este es un dato aislado que debes de saber. Otro dato aislado que debes de saber es la presión atmosférica. Es decir, tú imagínate, tú tienes tus dos pulmoncitos acá. Estos dos pulmoncitos se conectan con el medio ambiente mediante un sistema, que ya lo vamos a ver más adelante, de tubos. Estos tubos están conectados a algo que se llama presión atmosférica. Y mientras que dentro de los pulmones se llama presión alveolar, que ya lo vamos a detallar más adelante. Pero aquí, ¿cuál es el detalle que debes aprender? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la cantidad de fuerza que se ejerce el aire que está en el ambiente sobre la superficie terrestre para hacer que este aire ingrese y se dé el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la pregunta de examen? ¿Cuánto es la presión atmosférica? Aproximadamente es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces, en base a esta presión atmosférica, lo vemos aquí en el cuadro de Guyton, te dice 760, que representa en cuánto en porcentaje el 100%. Ahora, como regla general, ¿qué te dice Guyton? Te dice que conforme van a entrar los gases dentro de los pulmones, es decir, la velocidad de difusión de los gases
Este va a depender, esta velocidad va a depender de la presión de cada gas. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Por ejemplo, trabajemos con el oxígeno. Redondeándolo representa aproximadamente el 21%. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es la presión que ejerce el oxígeno, esto es la concentración de oxígeno en el ambiente, mientras que la presión de oxígeno en el aire ambiental, ¿cuánto es? El oxígeno aproximadamente, si lo queremos ver a nivel del mar, es el 21%, que se representa así, ¿de cuánto? Del total. ¿Y cuánto es el total? 760. Y esto aproximadamente da 159 a 160. ¿Sí? Así se saca más o menos la presión de cada gas. Para eso te sirve conocer cuánto es el porcentaje de gas, perdón, el porcentaje de oxígeno en el aire. ¿Sí? Entonces, la concentración o la cantidad de oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua es esto. La presión es la que te están dando acá, 597, 159, 0,3 y 3,7. ¿Sí? Este es a nivel del aire atmosférico. ¿Qué quiere decir? El aire que está a nivel de la superficie terrestre. Otro es el aire humidificado. ¿Qué es el aire humidificado? Es cuando tú a todo el aire le quitas el vapor de agua. Pero eso no te van a preguntar, ¿sí? No tanto. Otro es el aire alveolar, es decir, la cantidad de aire que llega dentro del pulmón. Y el otro es el aire expirado, es la cantidad de aire que botas del pulmón. De estos de acá, ¿cuál sí o sí tienes que saberlo? Aire atmosférico. Y de esto, ¿qué debes saber? Primero la cantidad que representa y de ahí la presión, especialmente del oxígeno. Eso siempre pregunta, ¿cuánto es la presión de oxígeno en el aire atmosférico? 159. ¿Cuánto es la presión del aire atmosférico, es decir, del total? 760. ¿Sí? Ahora, con esto, ¿por qué es importante saber estas concentraciones? Tanto la de oxígeno, la del CO2 y los demás gases y la presión. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre estos valores, vamos a poner por acá, los valores que nos dan acá en el lado del cuadro son los valores que se da a nivel del mar. Pero estos valores, esta presión no siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, primera cosa que te dice, cuando te vas a la altura y te da soroche, te falta el oxígeno, ¿qué dice? ¿Cuál es el dato erróneo que te dicen? Ha disminuido la cantidad de oxígeno y eso es falso. Entonces, primera cosa falsa que debes quitarte de tu cabeza. En altura disminuye la cantidad de oxígeno, ¿verdadero o falso? Esto es falso. ¿Sí? Ahí no disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces no disminuye la cantidad de oxígeno. Primera cosa falsa. Tanto a nivel del mar como digamos en altura, en las montañas, la cantidad de oxígeno siempre va a ser la misma. El oxígeno siempre va a representar el 21%. ¿Sí? Primera cosa que te debes de saber. Tanto como en Trujillo, como supongamos en donde estoy yo a 3000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno va a ser 21%.
Lo que sí disminuye, ojo, a la altura, lo que sí disminuye a mayor altura, disminuye la presión atmosférica. Eso sí, presión atmosférica. Eso sí, por eso, a nivel del mar la presión atmosférica es 760. Y está acá, mira. Presión atmosférica como PB lo están representando. Atmosférica es 760. ¿Sí? Entonces, de 760 yo sacaba el 21%. ¿Cuánto es? 159 a 160 aproximadamente. Esto es a nivel del mar. Conforme yo aumento la altura, por ejemplo, aquí nos dicen Bogotá o en los Andes, la presión llega a 380 y por lo tanto el 21% que es la concentración de oxígeno dentro del aire es ¿cuánto? 80. Entonces la presión de oxígeno es el que está disminuyendo, no está disminuyendo la cantidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces siempre va a ser 21% en donde sea. Lo que sí va a diferenciarse es la presión. ¿Sí? La presión va a ser. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué es la presión? Tú imagínate una jeringa, ¿sí? Una jeringa, aquí está. Es la jeringa, ¿ya? La jeringa tiene un lugar en donde tú la apoyas, le ejerces presión acá y este va a empujar todo el aire que está hacia acá, ¿sí? Esto de acá es la presión. Imagínate que esto de acá es la presión atmosférica, ¿sí? Eso de aquí es la presión atmosférica. Y lo que está acá es tus pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aumento la presión atmosférica, la cantidad, la cantidad de aire que llegue a los pulmones va a ser mayor. Mientras que si yo disminuyo la presión atmosférica, la presión que se ejerce de acá va a ser menor. Por lo tanto, me va a faltar aire cuando la presión atmosférica disminuya. Eso es lo que sucede en altura. Cuando vas a altura, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto la concentración, la presión de oxígeno va a disminuir. ¿Sí? Pregunta de examen. En altura, ¿qué disminuye? Disminuye la presión de oxígeno, la presión atmosférica. No disminuye la concentración de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese es un datito que siempre preguntan y siempre la mayoría se confunde. ¿Ya? Porque dicen que a mayor altura, por ahí, mal dicho está, hay menor oxígeno y eso es falso. ¿Sí? Ahora, a partir de esto, nace lo que se llaman las propiedades de gases. Propiedades de los gases. ¿Qué te nos dice las propiedades de los gases? Nos menciona lo siguiente, que un gas tiene diversas características. Primero, la masa. ¿Qué nos dice la masa? Nos dice que la masa de un gas está representado por dos cosas. Por el número de moléculas y por el tamaño de la molécula. Entonces, a mayor a mayor tamaño de las moléculas y a mayor tamaño va a ser mayor la masa, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Segundo, otro, la temperatura. ¿Qué nos dice la temperatura? Nos dice que un gas, imaginémonos, el oxígeno, se va a mover más rápido cuando mayor sea la temperatura. A mayor temperatura, mayor es el movimiento de las moléculas, ¿no? 3.
la presión, que es de lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué nos dice la presión? En términos físicos, la presión es la frecuencia de movimiento de las moléculas. Es decir, por ejemplo, tenemos moléculas acá. Si se mueven despacio, es menos presión. Si se mueven más rápido, es más presión. ¿En dónde va a haber más presión? A nivel del mar. ¿Sí? Aproximadamente, tienes que acordar, de 760 milímetros de mercurio de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Sí? Ahora, pueden por ahí preguntarte, solamente por molestar, lo que es la tensión del gas. ¿Y qué es la tensión del gas? Es la presión de un gas, pero en líquido. Es decir, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno en la sangre. Eso se llama tensión del gas. En sí debe ser el nombre correcto cuando estamos hablando de oxígeno, de nitrógeno, de CO2. En la sangre se debe hablar de tensión de oxígeno. Pero ya se ha acostumbrado a hablar de presión de oxígeno. Ahora, está bien dicho que se hable de presión atmosférica porque estamos hablando en el aire, no estamos hablando en un medio líquido. ¿Sí? Otra propiedad, ¿cuál es? El volumen. ¿Qué nos dice el volumen? Que es el espacio que ocupa el gas, nada más. Es el espacio que ocupa el gas, nada más. Otro. 5. Hay unas leyes, ¿sí? Que lo vamos a ver. Te pueden preguntar, la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Dice, y es lo que veíamos hace un momento, que la sumatoria de las presiones de cada gas es igual a la presión total. Eso sí te pueden preguntar, porque te van a decir, si la presión de oxígeno es tal, la presión de nitrógeno es tal, la presión de CO2 es tal, la sumatoria nos da una presión atmosférica. Entonces, ¿en base a qué ley está dada eso? A la ley de Dalton. ¿Sí? Hay otra ley, 6, que se llama la ley de Avogadro. La ley de Avogadro. ¿Y qué nos dice la ley de Avogadro? Que el que volúmenes o cantidades iguales, volúmenes iguales de gas contiene el mismo número de moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 21% de oxígeno, tenemos 21% de nitrógeno. Entonces, si la cantidad de moléculas es la misma en uno y el otro, el volumen va a ser también el mismo. Entonces, esas de ahí son las, por decirlo así, las 6 propiedades más importantes que debes de saber. ¿De acuerdo? Ah, y una que me olvidaba. Por ahí vamos a ver, conforme vamos avanzando el tema y la clase, vamos a ver algunas otras propiedades de los gases. ¿Sí? Otra que me olvidaba por acá.
que es la presión de vapor de agua, de H2O. ¿Qué nos dice la presión de vapor de agua? Que la cantidad de presión de agua va a depender de la temperatura en la que esté. Por ejemplo, en un ambiente en donde esté a una temperatura de 20 grados centígrados, la presión de esa agua que va a estar en fase gaseosa va a ser de aproximadamente 17.5 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si es una temperatura de 30, aproximadamente es 31. Y el más importante que te debes acordar, si es una temperatura de 37, la presión del vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. ¿Y por qué te digo que este es el más importante? Porque la temperatura interna del cuerpo es aproximadamente 37 grados. Por lo tanto, para saber cuánto es la presión de agua dentro del cuerpo, tenemos que saber este dato. A 37 le corresponde una presión de 47 milímetros de mercurio de agua. Nada más. ¿Sí? Ahora, una vez sabido ya estos temas, tenemos que pasar ya en sí a cómo funciona todo. Cómo funciona, cómo es el proceso de respiración, cómo es el proceso de tránsito del gas a través de la tráquea, los bronquios principales, hasta llegar a los alvéolos, y cada estructura cómo está compuesta, porque de eso depende también el flujo de los gases. ¿Ya? Entonces, hay maneras de estudiarlo. Créeme que en Guyton lo mezcla mucho. Entonces yo lo he distribuido de una forma de tal manera que tú puedas entenderlo. ¿Sí? Entonces, los dos primeros puntos que hemos visto es lo que tienes que saber como conceptos generales que te van a preguntar. Pero lo que viene de aquí hacia adelante, eso sí o sí tienes que dominarlo, porque de eso depende cómo se explica algunas enfermedades. ¿Sí? Entonces, lo primero es lo que se llama la mecánica pulmonar. ¿Qué nos dice? En la mecánica pulmonar nosotros tenemos que aprender algunas cosas importantes. Lo primero es que cuando nosotros respiramos, se generan dos tipos de respiraciones. Uno, que es la respiración interna, y otro, que es la respiración externa. Primer punto clave que debemos de saber. ¿Qué es la respiración interna? Nos dice que nosotros normalmente cuando respiramos, ¿qué nos imaginamos que estamos tomando o adquiriendo del ambiente? Oxígeno. Entonces, ¿y qué más? Produciendo CO2 para eliminarlo, ¿verdad? Entonces, en la respiración interna está dado por el metabolismo de los tejidos, y ese metabolismo de los tejidos es para que usen ¿qué? Usa principalmente oxígeno y glucosa. Entonces, un tejido hace una respiración interna cuando usa oxígeno y nutrientes. Uno de los principales, la glucosa. Cuando usa oxígeno y glucosa, este va a producir ciertas sustancias. Dentro de las principales, agua, ATP, que sería la energía, y CO2. Entonces, está utilizando el oxígeno que fue adquirido en la respiración externa, en la respiración interna lo usa y produce CO2. Entonces, el metabolismo de los tejidos es parte de la respiración interna, ¿sí? Mientras que la respiración externa, ¿qué es? Solamente se refiere a pocas palabras: intercambio gaseoso. ¿Sí? Y el intercambio gaseoso lo vamos a ver, creo, en tu próxima clase, ¿sí? Porque es un proceso que se da a nivel de los alvéolos. Primero tenemos que aprender todo lo referente a cómo llega el aire, cómo sale el aire,
que usa los pulmones para expandirse, para contraerse, todo eso, ¿ya? Ahora, esta respiración externa, el lugar en donde se da este intercambio gaseoso, se llama fisiológicamente, anatómicamente se llama alveolo. Fisiológicamente, ¿cómo se llama? Se llama interfaz o interfase hematogaseosa. Interfase hematogaseosa, ¿sí? Así se llama, interfase hematogaseosa. ¿Y qué es esto de acá? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es todos los alveolos, ¿sí? Y los alveolos, nosotros tenemos dos pulmones. Y estos pulmones, en la parte final, conforme se va la tráquea, se va fragmentando en bronquios, bronquiolos, bronquios terminales, bronquios respiratorios y por último llega a los alveolos. Estos alveolos, si es que nosotros, incluso lo dicen algunos libros en Guyton, lo extendiéramos sobre una superficie plana, aproximadamente esta interfase gaseosa, que es el lugar en donde se produce el intercambio gaseoso, sería aproximadamente una área de 80 metros cuadrados, aproximadamente, ¿sí? Te pueden preguntar, ¿cuánto representa en área la interfase gaseosa? Aproximadamente 80. ¿Sí? Otro punto importante, ya vimos respiración interna, respiración externa. Entonces, punto 1. Punto 2. Punto número 2. Tenemos que ver la anatomía. La anatomía de las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, las vías respiratorias es un sistema de ¿qué? De túbulos, de canales, tubos que se van fragmentando. En la parte superior está la nariz, sigue la faringe, la laringe, la tráquea. La tráquea se fragmenta en ¿qué? Bronquio principal derecho e izquierdo. De ahí se fragmenta en bronquiolos y estos bronquiolos se van haciendo y se van fragmentando a manera de la raíz de un árbol. Así lo dicen los libros. O a manera de las ramas de un árbol, ¿sí? Ahora, conforme sigue, llega una parte en donde está uno como bolsitas. Y esas bolsitas tienen canales que comunican. ¿Cómo se llama esto? Alveolos, ¿sí? Entonces, la vía aérea, la anatomía de la vía aérea, estas ramificaciones se llaman generaciones. ¿Y cuál es la pregunta de examen? Las vías respiratorias, ¿cuántas generaciones tienen aproximadamente? 23, en la cual la tráquea representa la generación número 0 y los alveolos representan la generación número 23. No te estoy diciendo que desde la tráquea hasta la 23 ha habido solamente 3 ramificaciones, no, sino que la tráquea se fragmentó en 2. Estos dos se fragmentaron en 2 más, 3 más, se van fragmentando, es decir, cada espacio. Este es 1, esto es 2, esto es 3, y así, sigue, hasta el número 23. Se va fragmentando. Y eso sí te lo representa en algunos libros. Ya lo de acá. ...23 generaciones... desde la tráquea, que es la parte más superior, hasta la parte inferior, que son los alveolos, número 23. Este numerito, acuérdate, porque se siempre preguntan, ¿cuántas generaciones o ramificaciones ocurren en el árbol bronquial? 23. Ahora, el árbol bronquial
las vías respiratorias se divide en dos partes. Uno que se llama la zona de conducción y otro que es la zona respiratoria. Preguntas de examen. ¿Sí? La zona de conducción, ¿por qué se llama de conducción? Porque solo sirve para que pase el aire. Entonces no participa en el intercambio de gases. No participa en el intercambio de gases. ¿Ya? Aproximadamente se divide desde el 0 hasta el 16. ¿Desde dónde entonces? ¿Desde dónde? ¿Qué generaciones abarcas? Desde la generación 0, que es la tráquea, hasta la generación 16. Datos importantes que te pueden preguntar. Del 0 a la generación 10 contienen su pared cartílago. ¿Qué cartílago? Cartílago hialino. Es decir, aquí está envuelto por cartílagos. ¿Sí? Por cartílago. Mientras que del 11 al 16 solamente contiene músculo liso en la pared. ¿Sí? Ahora, esta zona de conducción está revestida por un tipo de epitelio. ¿Qué tipo y variedad de epitelio? Epitelio pseudo estratificado. ¿Qué más? Cilíndrico, ciliado. ¿Y por qué es importante los cilios? Porque los cilios participan como escobas, es decir, barren desde la parte más interna las sustancias de desecho y el moco hacia la parte más superior, para que de ahí llegue a la tráquea, llegue a la faringe, a la laringe, la faringe, y de ahí se vaya a donde el moco, se vaya al esófago. Entonces aproximadamente nosotros deglutimos, comemos moco 300 mililitros por día. Es lo aproximado que comemos, ¿sí? Pero es el moco que pasa directamente de la parte respiratoria a la parte digestiva. ¿Gracias a quién? A los cilios. ¿Y dónde encontramos abundantes cilios? En la zona de conducción, ¿sí? Ahora, la zona respiratoria, su mismo nombre lo dice. ¿Quiénes participan? ¿O en qué participa? En el intercambio gaseoso. ¿Y por quién está dado? Acordémonos, algo que te pueden preguntar y te pueden hacer caer. Este es el árbol bronquial, ¿verdad? ¿Cómo se divide? Básico, tráquea, de ahí que sigue bronquios, de ahí que sigue bronquiolos. Los bronquiolos después sigue desde la generación 4 hasta la generación 15. Y cuando llega a la generación 16 se llama bronquiolo terminal. Pero tú dirás, como dice la palabra terminal, ahí terminaría. Falso. De ahí quién sigue y siempre preguntan. Y después del bronquiolo terminal, ¿quién continúa? El bronquiolo respiratorio. Y al decir respiratorio, este ya abarca o forma parte de la zona respiratoria. ¿Se entendió? Esto es bronquiolo respiratorio. ¿Sí? ¿Quién más abarca después de ese bronquiolo respiratorio? Los conductos alveolares. Y por último, los sacos alveolares que contienen los alveolos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, de estos, ¿quién tiene más generaciones? La zona de conducción. Pero ¿quién es la más extensa? La zona respiratoria. ¿Por qué? Porque veíamos por acá los alveolos, si lo extendemos, ¿cuánto representa? Hasta 80 metros cuadrados, la más extensa. Te pueden preguntar. ¿Sí? Entonces, esto de acá tienes que aprenderlo. Generación 0 a la generación 23. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la zona de conducción,
La zona de conducción no sirve para intercambio gaseoso. Por lo tanto, ahí va a haber aire, siempre va a haber aire. Y ese aire que no participa en el intercambio gaseoso se llama espacio muerto. ¿Sí? Ahora, como hemos visto, de estos, ¿cuál es el más importante? Los